Damos muchas gracias al doctor Baix por esta excelente presentación y a continuación la doctora Carolina Escobar Briones nos presenta el tema "El momento del día en que comemos es tan importante como lo que comemos", para estar en sintonía con esta conferencia Alfonso, que nos ha mostrado le van a la dar importancia receptor del para que le ritmo interprete circadiano. al doctor. La doctora Escobar estudió psicología en la UNAM, es maestra y doctora en el programa de Ciencias Fisiológicas y actualmente profesor titular del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su amplio trabajo ha dado como resultado más de 115 publicaciones, 3 números en revistas como editor invitado, 2 de ellas en la revista Biological Rhythms Research y otro titulado Ritmos Biológicos en la revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenida, doctora. Buenos días. Muchas gracias. ¿Sí se oye? Ah, ya. Buenos días, muchas gracias. Quiero agradecerles a los integrantes del Instituto de Nutrición y Salud de Kellogg's por esta atenta invitación. Bueno, pues ya que el doctor Bausch nos puso en antecedente de que existe un reloj biológico, yo quiero hablarles un poco también de los fundamentos de que existen ritmos biológicos en el organismo. Y les voy a hablar también de la hora de la comida como un sincronizador circadiano, que ha sido quizás el trabajo que yo más he realizado a lo largo de los años en mi laboratorio. Y esto nos ha llevado a ver que la hora de la comida es muy importante para poder mantener un balance energético. Y les voy a hablar también de algunas otras evidencias de cómo el estilo de vida moderno está alterando el balance y la regulación de nuestro metabolismo. Y entre todos estos temas voy a ir mezclando algunos datos que hemos obtenido en mi laboratorio. Yo trabajo básicamente con modelos experimentales, pero ha sido para nosotros una preocupación el poder ver cómo se pueden aplicar estos datos a problemas que estamos enfrentando actualmente con el estilo de vida. Entonces, brevemente, y como ya el doctor les habló del reloj biológico, les quiero dar algunos conceptos que voy a estar manejando constantemente y este es el inicio, ¿no? Aunque no nos damos cuenta, el hecho de que nosotros estemos expuestos a un ambiente cambiante requiere también de retos de adaptación de parte de nuestro cuerpo. O sea, no es lo mismo que sea de día que de noche, que haya luz o que esté a oscuras, que esté frío o caliente el ambiente. Y junto con el día y la noche hay muchos cambios de temperatura, de humedad, de atmósfera, etcétera. Y todo esto ha generado un reto para todos los que vivimos en la Tierra de podernos adaptar. Algunos animales han optado por ser nocturnos y entonces sabemos, por ejemplo, que los búhos y algunos lobos y ratones salen de noche porque es más conveniente para ellos. Para nosotros los humanos nos hemos adaptado a vivir de día, o sea, somos diurnos. Y entonces esto hace que nosotros, los seres humanos, estemos principalmente activos de día, despiertos, y que entonces casi todas nuestras actividades las llevemos a cabo de día cuando estamos despiertos, actividades físicas, actividades de trabajo, actividades de aprendizaje para los que todavía van a la escuela, y esto se acompaña de cambios dentro de nuestro cuerpo de los que poco nos hemos hecho conscientes, poco percibimos. Por ejemplo, durante el día que estamos activos sube la temperatura corporal, como ya decía el doctor Bausch, sube el cortisol, que va a permitir que manejemos mejor la glucosa, sube el gasto energético, la adrenalina, porque estamos despiertos, comemos, y entonces la mayoría de nuestros alimentos también se llevan a cabo de día, y con ellos la digestión y la secreción de varias hormonas que son importantes para la digestión. Y
Se acompaña también de cambios cardiovasculares, respiratorios, cambios en el músculo, en fin, todo nuestro cuerpo se pone a tono para que estemos despiertos. De noche descansamos y dormimos, y junto con el reposo vienen una serie de funciones necesarias para la reparación del cuerpo. O sea, los músculos se relajan, baja la temperatura corporal y se liberan una serie de, se liberan una serie de hormonas que ayudan a la reparación celular. Por ejemplo, la melatonina, que solo se libera de noche, como ya lo decía el doctor Bausch, y la hormona de crecimiento. Bueno, aquí ya me está ganando la diapositiva. Y es muy importante que en la noche no comemos, generalmente estamos en ayuno. Y entonces esto lleva a que de noche no haya funciones digestivas y baje el metabolismo basal. Esto tiene que estar todo perfectamente coordinado, o sea, no nada más es nuestra actividad, sino una serie de órganos, de glándulas, etcétera, que tienen que estar coordinados a que algunos suben su actividad de día y la bajan de noche, y otros órganos y otras funciones bajan su actividad de día y suben de noche. Y todo esto tiene que estar perfectamente coordinado, y por eso es que decía el doctor Bausch que tenemos un reloj biológico que tiene que coordinar todo esto. Ok, ya nos dijo que el reloj biológico está en el cerebro, en la parte basal del cerebro que se conoce como hipotálamo, e importantemente este reloj biológico, para que pueda coordinar todas estas funciones al día y la noche, tiene una vía directa que va de la retina hacia allá, y entonces nosotros recibimos los niveles de luminiscencia directamente a este reloj para que esté coordinado y sepa cuándo es de día y cuándo es de noche. Cuando por alguna razón no nos exponemos a la luz, como estamos ahorita, por ejemplo, que estamos en una situación de semioscuridad, el reloj biológico tiene la posibilidad de todas maneras de seguir haciendo el tic-tac y saber que es de día, aunque no esté entrando la luz. Y esta es una imagen del reloj biológico en el sistema nervioso. Para que el reloj biológico pueda saber qué es de día y es de noche, adentro de las células, de las neuronas del núcleo supraquiasmático, existen una serie de genes que se conocen como genes reloj. Estos genes se transcriben, se transcribe su RNA, se sintetiza su proteína y induce la producción de otros genes reloj que forman un asa de retroalimentación entre ellos. Estos genes reloj le pueden dar tiempo a cada célula del núcleo supraquiasmático. De manera que si nosotros siguiéramos la concentración de cada uno de estos genes, veríamos que estos genes suben y bajan con un ritmo de 24 horas. Aquí quiero enfatizar que la mayoría de las gráficas que les voy a mostrar siempre hablan de un día de 24 horas, en donde voy a estar mostrando abajo las horas, y estas rayitas negras y a veces blancas van a indicar cuándo es de día y cuándo es de noche. Ese es el tipo de gráficas que en general les voy a mostrar. Entonces vemos que estos genes aumentan su concentración, su RNA a ciertas horas del día y a otras horas del día se está abajo. Y cada una de las células recibe estas señales de estos genes reloj para coordinar su función. Les voy a mostrar más adelante por qué les estoy hablando de estos genes reloj. Inicialmente se pensaba que estos genes reloj estaban activos solamente en el núcleo supraquiasmático y que por eso el núcleo supraquiasmático era un reloj. Sin embargo, investigaciones de los últimos 15 años han mostrado que en realidad todas las células de nuestro cuerpo tienen genes reloj y que en realidad todas las células de nuestro cuerpo cambian su función de día y noche, lo cual ha llevado entonces a entender que el sistema circadiano es muy complejo, porque resulta que aunque haya un reloj, aunque haya un reloj en el cerebro, resulta que todas las células del cerebro, así como todas las células del cuerpo, tienen la posibilidad de oscilar y de cambiar sus funciones a lo largo del día.
De esta manera ahora entendemos que el sistema circadiano en realidad está constituido por un reloj principal, pero que todas las zonas del cerebro tienen la posibilidad de oscilar y de cambiar su función a lo largo del día y la noche, y no nada más las zonas del cerebro, sino que también todos los órganos cambian sus funciones dependiendo de si es día o es noche. Y entonces resulta que en realidad todo nuestro cuerpo es un sistema de relojes en donde todas las células cambian. Y por esta razón entendemos que el reloj biológico manda señales tratando de coordinar todo esto para que todos funcionen adecuadamente y todos cambien sus funciones dependiendo si es de día o es de noche. Lo más importante de esto es que a lo largo de los últimos años hemos entendido que sobre todo estos relojes periféricos que les llamamos porque están pues en el cuerpo, obedecen al reloj biológico, pero son capaces de obedecer también otras señales. No sé si me pudieran dar exactamente, gracias. Ok, ay, ahora ya nos pasamos. Ahí está. Hemos aprendido que particularmente todos estos órganos periféricos que están obedeciendo las señales del reloj biológico a través, como nos decía el doctor Bausch, del sistema nervioso periférico y de hormonas, que estos órganos también pueden obedecer otras señales. Y una de estas señales muy importantes de las que vamos a hablar hoy es de la hora de la comida. Cuando nosotros comemos, cambia dentro de nuestra circulación los niveles de glucosa, el acceso a triglicéridos y a metabolitos energéticos, y las células son capaces de ver esos cambios en energía. De manera que entonces la energía que recibimos cuando comemos parece ser una señal muy importante también de sincronización que puede modificar estos relojes. Esto implica que nosotros necesitaríamos que esta señal de comer esté coordinada con esta señal del día y la noche. Cuando están coordinados, pues todas las señales de tiempo que le llegan a este sistema tan complejo van a estar funcionando bien. Pero lo que vamos a platicar también es qué pasa cuando estas señales de tiempo, de a qué hora como, con que si es de día y de noche, se descoordinan. Bueno, entonces voy a hablarles un poco de qué hemos aprendido sobre el alimento como un sincronizador. Entonces les mostraba yo esta imagen de los genes reloj que están dándole señales de 24 horas a las células. Y resulta que estos genes reloj interactúan con otros genes que están dando señales de metabolismo a las células y que le indican a las células cómo manejar la glucosa, cómo manejar los lípidos y además cómo mantener un estado óxido-reducción dentro de la célula. De manera que entonces el estado metabólico de cada célula está muy cercanamente regulado por estos genes reloj. Además, estos genes reloj son sensibles a señales metabólicas, de manera que si llega la comida y cambian estos genes coordinadores de metabolismo, también le dan señales de regreso a los genes reloj y los pueden modificar. Y entonces se establece una relación muy compleja entre los genes que le están dando tiempos a la célula y los genes que coordinan el metabolismo en la célula y se pueden influir mutuamente. Estos genes reloj diciéndoles a estos a qué hora tienen que hacer sus funciones, pero los genes coordinadores de metabolismo a su vez pueden mandarles señales a los genes reloj y modificarlos cuando comemos. Y entonces la hora de la comida nuevamente se vuelve una señal muy importante para coordinar los relojes de nuestro cuerpo. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Bueno, en la naturaleza la hora en que se come es muy importante. Quizás nosotros ya en nuestra sociedad tan compleja y tan desarrollada no nos damos cuenta que nosotros venimos de un ambiente en donde la comida estaba escasa. O sea, nuestro cuerpo, nuestros relojes biológicos se generaron en un ambiente en donde la comida estaba escasa y estaba limitada a ciertas horas del día. Esto todavía lo podemos ver con algunos animales que siguen en la naturaleza
y para quienes la supervivencia y la hora de la comida y que la sepan predecir es muy importante. De manera que entonces en la naturaleza, que es donde se desarrollaron estos mecanismos, el alimento se tiene que poder predecir, el lugar en donde está el alimento y la hora en que estará disponible. De manera que entonces estos relojes que nosotros tenemos en el cuerpo en realidad están diseñados para que seamos nosotros capaces de predecir y de guiarnos por las horas de la comida. En el laboratorio, a ver si me pasa la que sigue, por favor, mejor ya le voy a decir porque si no, se ha podido demostrar que muchas funciones digestivas están reguladas por la hora de la comida. Y entonces, si en el laboratorio nosotros definimos horas muy precisas, diarias, de a qué hora le damos de comer a los animales, vemos que muchas funciones digestivas, por ejemplo, enzimas, aquí se está mostrando la maltasa, empiezan a subir y bajar asociadas con la hora en que se comió. Si a los animales se les da diariamente la comida a la misma hora, generamos estas oscilaciones dentro del sistema digestivo siguiendo la hora de la comida. Y si después dejamos nosotros de darles de comer a esa hora, este sistema persiste por varias, Este sistema persiste por varios días, mostrándonos que hay como una memoria de tiempo, en el que posiblemente estos genes reloj siguen diciéndole más o menos a qué hora debiera aparecer la comida. ¿Me da la que sigue, por favor? Como yo les decía, nosotros trabajamos con animales nocturnos, que son las ratas, y entonces las ratas, distinto de nosotros, duermen de día y comen de noche. Y aquí les muestro entonces una rata que está dormida en mi laboratorio, y este es un registro de su actividad a lo largo de 24 horas, en donde en el día tiene poca actividad y en la noche tiene mucha. ¿Me da la que sigue, por favor? Cuando nosotros empezamos a cambiarles el acceso del alimento a los animales y empezamos a darles de comer de día en vez de darles de comer de noche, ellos se adaptan y cambian. Y entonces empiezan a estar despiertos a la hora en que otros animales están dormidos. Y esto lo vemos aquí, en donde empiezan a tener actividad de día y menos actividad de noche, pero además empiezan a predecir la hora en que van a comer y empiezan a mostrar actividad que se llama actividad anticipatoria al alimento, en el que empiezan entonces a despertarse desde varias horas antes para estar preparados y que no se les vaya a ir la hora de la comida. Y esto nos ha mostrado que el alimento, la hora de la comida, es muy potente, tan potente que rebasa la señal de la luz y oscuridad. Y el animal deja de considerar la luz o oscuridad para guiarse entonces por la hora de la comida. ¿Me pasa la que sigue, por favor? La que sigue. Y no nada más cambia la conducta del animal que se cambia hacia el día, sino que una serie de hormonas que están asociadas con la digestión, por ejemplo la corticosterona, la insulina y metabolitos energéticos, empiezan a modificar su hora de pico de actividad para ajustarse a las horas de alimentación. En este trabajo, por ejemplo, que fue un trabajo pionero de 1974, Dorothy Krieger mostraba los niveles de cortisol en un animal nocturno cuando tiene acceso libre al alimento y cómo estos niveles se cambiaban hacia el día y tenían su pico en el día y bajos en la noche cuando ella les cambiaba el alimento hacia el día cuando normalmente deberían estar dormidos. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Lo mismo se ha observado en otras hormonas que están asociadas con la digestión. Por ejemplo, aquí les muestro la grelina, que es una hormona que se libera del estómago y que señala una condición de hambre. Cuando un animal o un individuo, una persona no ha comido, empiezan a subir los niveles de grelina. Y lo que vemos aquí es que normalmente la grelina en un animal nocturno aumenta durante la noche. Pero si nosotros le cambiamos el alimento hacia el día, la grelina empieza a subir en el día y alcanza su pico justo antes de que llegue la comida, o sea, cuando el animal ya está muy hambriento. La leptina, que es una señal liberada por el tejido adiposo y que normalmente aumenta después de la comida y se ha considerado una señal como de saciedad. En la rata está alta de la noche
y si nosotros le damos la comida de día, entonces sube justo después de haber comido. Entonces estamos viendo que la hora de la comida puede modificar la conducta y también puede modificar algunas señales que están asociadas con la digestión. Me pasa la que sigue, por favor. Se ha mostrado también en algunos estudios ya bastante viejitos, del 2000, que los genes reloj, estos son en ratones, que los genes reloj que tienen un ritmo de subir en el día y bajar en la noche, este es el RNA, cambian completamente su patrón en el hígado cuando nosotros cambiamos la comida hacia el día, mostrando lo que les decía hace rato, que los genes reloj en los tejidos parecen seguir también mucho las señales metabólicas. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Nosotros mostramos que si nosotros cambiamos la hora de la comida hacia el día, también cambia la actividad de zonas del cerebro. En este caso, en rojo estamos viendo un animal que come de noche y en azul estamos viendo un animal que comía de día y que está marcada aquí la hora de la comida y vemos que zonas del cerebro que están asociadas con la percepción del placer y de la saciedad de haber comido, cambian entonces su actividad también hacia el día. Con esto les estoy mostrando qué tan potente es el alimento para modificar hormonas, para modificar la conducta y para modificar la actividad del cerebro. Me pasa la que sigue. Ahora les quiero hablar qué sabemos de cómo afecta esto en las poblaciones humanas. En realidad existe muy poquito información. Creo que el doctor Ordovás nos va a hablar un poco más al respecto. Y entonces les voy a mostrar algunos datos que encontré en la literatura que nos hablan de cuál es la consecuencia de comer a deshoras o no comer coordinado con el ciclo luz-oscuridad. Me pasa la que sigue. ¿Qué pasaría cuando alguien no come asociado con su vigilia? Yo les decía que todo esto tiene que estar perfectamente coordinado. Pero si una persona en vez de estar activa aquí, está activa acá, duerme entonces de día o parte de sus sueños de día, pero sobre todo come de noche, me pasa la que sigue, por favor. Estamos forzando entonces a que algunas de las funciones que normalmente deberían darse acá, ahora se tengan que dar acá y a lo mejor no se den eficientemente, porque el reloj biológico no nos está diciendo que a esa hora hay que comer y que a esa hora se debe hacer la digestión. Y entonces posiblemente estas funciones no se den adecuadamente si estamos comiendo en horas en que deberíamos estar descansando. ¿Me da la que sigue, por favor? Entonces, en este estudio que se realizó en Japón en el 2003, es un estudio muy bonito porque se le pidió a estudiantes universitarios voluntarios que aceptaran tener durante un mes actividad completamente diurna, y completamente diurna significa tienen un compromiso de no comer de noche, de no estudiar de noche, de no tener actividades intensas de noche, sino tener todas sus actividades ordenadas de día. Y tuvieron otro grupo de estudiantes que al contrario se comprometieron a tener todas sus actividades de noche. O sea, estudiar de noche, tener actividad física de noche y comer de noche. Un mes después de este protocolo, me pasa la que sigue, por favor, se hicieron mediciones de algunas variables en plasma, en sangre. Por ejemplo, se les midió la melatonina, que es una hormona, como yo les decía, una hormona nocturna y que tiene que ver con la reparación celular. Y lo que vemos es que los muchachos que tenían actividad nocturna liberan mucho menos melatonina, lo cual nos hablaría de un proceso de reparación celular deficiente. Tenían también niveles mucho más bajos de leptina, que mencionábamos que es esta hormona que se libera por el tejido adiposo para producir saciedad. Cuando se midieron niveles de glucosa, estas gráficas son de 24 horas, Cuando se midieron niveles de glucosa, vemos que estos muchachos que tenían actividad nocturna tienen niveles muy altos de glucosa durante la noche, que es cuando comían, pero que en general sus niveles de glucosa son muchos más altos que los de los otros grupos. Y también los niveles de insulina se encuentran mucho más elevados. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Haciendo una relación de cómo se libera la insulina con relación a los niveles de glucosa,
Sabemos que cuando tenemos bajos niveles de glucosa, también se estimulan bajos niveles de insulina y que cuando tenemos niveles altos de glucosa, se estimulan mayores niveles de insulina. Esto nos los muestra esta gráfica, en donde se está correlacionando los niveles de glucosa con los niveles de insulina. Y en los individuos que tenían una vida diurna se ve una relación perfectamente normal, en lo que durante las horas que tenían bajos niveles de glucosa habían bajos niveles de insulina, y en las horas del día en que tenían altos niveles de glucosa también tenían altos niveles de insulina. O sea, nos habla de una regulación normal, adecuada. Pero en los muchachos que tenían la vida nocturna se pierde esta relación, como ustedes ven aquí, y entonces ya los niveles de insulina no correspondían ni a los bajos niveles de glucosa ni a los altos, sino simplemente tenían una liberación aberrante, diríamos, de insulina, lo cual proponen estos autores que pudiera llevar a largo plazo a un síndrome metabólico. También ven lo mismo con los niveles de leptina, que sabemos que cuando hay un bajo índice de masa corporal, los niveles de leptina son bajos, y cuando hay un índice de masa corporal alto, los niveles de leptina son altos. Y esta relación se perdió en los muchachos que tenían el estilo de vida nocturno. ¿Me pasa la que sigue? Otro estudio que hace un análisis parecido fue realizado por Linda Morgan en Inglaterra, en donde ella también con estudiantes simuló un trabajo nocturno, y entonces invitó a algunos de ellos a tener un estilo de alimentación diurna, y un grupo a los que les simuló que tuvieran un trabajo nocturno y que entonces tuvieron alimentación durante la noche. Si ustedes se fijan, los horarios son equivalentes, nada más que unos comían de día y otros comían de noche. Entonces ella les hizo un estudio muy regulado en donde se definió exactamente qué iban a comer, qué iban a comer a las 7, qué iban a comer a las 10, etcétera, etcétera, y reguló muy bien las dietas. Me pasa la que sigue, por favor. Y después comparó cuál era la reacción del cuerpo ante estas dietas entre los que comían de día y comían de noche. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la comida de las 11 del día o 11 de la noche, 1 de la tarde o 1 de la mañana, 3 de la tarde o 3 de la mañana, y están perfectamente reguladas las dietas. Y lo que vemos es que los individuos que comían de noche, la mismísima dieta, igualito, están teniendo mayor nivel de triglicéridos en sangre ante la misma dieta. Tienen mayores niveles de glucosa y también tienen una liberación deficiente de insulina, lo cual lleva a proponer que la misma comida, pero ingerida a otra hora, puede tener un resultado metabólico muy distinto. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Este es un trabajo que probablemente el doctor Ordovás nos platique más adelante, porque en él participó él, pero aquí brevemente les quiero mencionar que en este estudio ellos tienen pacientes que quieren bajar de peso, y entonces se les dan dietas también muy bien reguladas, perfectamente establecidas, y separaron a los participantes de estas dietas para bajar de peso en aquellas personas que eran más diurnas porque ingerían sus alimentos preferentemente antes de las 3 de la tarde, y aquellos que ingerían la comida más tarde y que entonces los consideran como los tardíos. Y lo que ellos encuentran es que aquellos que comen más tarde, o sea que su comida principal la comen después de las 3 de la tarde, bajaron de peso, como ustedes pueden ver, pero bajan menos de peso. O sea, los que comían más tarde también bajan de peso porque la dieta debe haber sido muy buena, pero bajan menos de peso. Y la diferencia de bajar de peso es como de unos 5 o 6 kilos entre los que comían temprano y los que comían tarde. Y nuevamente esto nos enfatiza que la hora de la comida es algo muy importante. ¿Me pasa la que sigue? En
modelos experimentales existen evidencias de diferentes grupos que han mostrado algo parecido. O sea, en los ratones, que son animales nocturnos, darles la comida en la noche va llevando a un peso corporal, y darles la comida de día, que es su hora en que deberían estar dormidos, resulta en un aumento de peso muy significativo. ¿Me pasa la que sigue? Nosotros en el laboratorio, como ya les mostraba el doctor Bausch, con quien he hecho colaboración en este estudio, hemos demostrado que cuando a los animales les damos la comida a su hora de dormir, comparado con su hora normal de actividad, suben más de peso, aunque les demos la misma dieta. Y estos animales que comen en su hora de dormir también desarrollan intolerancia a la glucosa. ¿Me pasa la que sigue? Y muestran en su hígado cambios en los genes reloj. Aquí en gris les estoy mostrando la secuencia normal que muestran los genes reloj en el hígado, y en esta línea roja les muestro lo que sucede con los que comen en sus horas de reposo, en donde los genes reloj están completamente modificados a la hora de la comida, y como les mostraba el doctor, estos animales desarrollan esteatosis hepática, que es la acumulación de grasa en el hígado. ¿Me pasa la que sigue? Bueno, entonces, de todo esto les puedo concluir que el sistema circadiano requiere que todos los estímulos sincronizadores se presenten en sincronía con el ciclo de luz-oscuridad. Cuando la hora de la comida se presenta desacoplada del ciclo luz-oscuridad, produce una disrupción circadiana, en donde la pérdida de esta sincronía lleva a la pérdida de la homeostasis y favorece entonces el sobrepeso y el balance metabólico. ¿Me pasa la que sigue? Les acabo de hablar de disrupción circadiana, que es un término que ahora nos tiene muy preocupados a muchos, porque muchas actividades de la vida moderna promueven que nosotros desobedezcamos al ciclo de luz-oscuridad. Entonces, brevemente les voy a mostrar algunos datos de condiciones que alteran al sistema circadiano y que también tienen que ver con alterar la hora de la comida. Entonces, en este esquema les resumo prácticamente todo. La luz por la noche se ha vuelto un problema muy importante porque todos tenemos la oportunidad de tener la luz prendida en la noche, lo cual nos da la oportunidad también de tener actividad de noche. Y ahora un problema muy grave que se ha presentado son todos estos aditamentos electrónicos que tenemos y que nos encantan, ¿no? Las tablets y los teléfonos celulares, la televisión, que nos mantienen atentos durante muchas horas en la noche y que generan ondas luminosas que van a confundir al reloj biológico. El reloj biológico necesita luz de día, oscuridad de noche. Pero si nosotros estamos con los ojos enfrente de la tableta o enfrente de alguna fuente de luz, pues estamos dándole al reloj biológico señales equivocadas de que es de día cuando en realidad es de noche, por la luz que le estamos dando. La luz, no me regresa, por favor. Gracias. La luz por la noche obviamente nos favorece la actividad nocturna, nos favorece que comamos, y el trabajador nocturno es el que padece todo. El trabajador nocturno le pasa la luz, tiene actividad y come. Ahora si me pasa la que sigue, por favor. Les voy a mostrar unos datos sobre la luz por la noche. Estas son imágenes de la luz en el mundo. México todavía tiene algunas áreas del país que se ven oscuras por la noche, pero pues vamos de volada a tener ya una contaminación lumínica muy grave, como se ve en Europa y en la costa este de Estados Unidos. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Nosotros hicimos un experimento en el laboratorio en el que le pusimos luz por la noche a los animales. Y normalmente los animales tienen un ritmo de baja corticosterona de día, alta corticosterona de noche. Y en los animales que estaban con luz por la noche, este ritmo desaparece. Este es el ritmo de melatonina, bajo de día, alto de noche. Y con los animales que tienen esta luz por la noche ya no hay el pico de melatonina.
Esta es la actividad normal de un animal, poca de día, mucha de noche, y estos eran los animales que estaban bajo condiciones de luz en la noche. Y esta es la actividad, estos puntitos muestran células activas en el reloj biológico, y este es un animal normal, que control, y este es el animal que tiene luz por la noche, donde su reloj biológico ya no muestra actividad. ¿Me pasa la que siga, por favor? Haciendo un seguimiento de este estudio con el doctor Adrián Weiss y el doctor Bausch, hemos estado haciendo mediciones metabólicas en estos animales y ustedes pueden ver que los animales que tienen luz por la noche suben más de peso, comen más, su eficiencia del alimento es mayor y tienen mayor acumulación de grasa, midiendo los triglicéridos en sangre, los triglicéridos, en hígado y en sangre son mucho mayores, la glucosa es más alta y la insulina también, lo cual nos lleva a ver que entonces la luz por la noche tiene efectos también sobre la ingestión de alimento y el metabolismo. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Hemos desarrollado nosotros un modelo de trabajador nocturno porque consideramos que son a los que les va peor, porque están expuestos a la luz, como les decía, a la actividad y a la comida por la noche. Y se sabe que los trabajadores nocturnos desarrollan muchísimas patologías, tienen mayor propensión a desarrollar obesidad y diabetes, además de que tienen mayor propensión al cáncer, a problemas conductuales, de irritabilidad, de depresión, etcétera. Y entonces nosotros, me pasa la que sigue, desarrollamos un modelo de trabajador nocturno en el que desarrollamos unas ruedas que aquí no las vamos a ver cómo se mueven, porque yo creo que la liga de la película no viene con la copia que hicimos, pero estas ruedas se mueven muy despacito, aquí podemos ver unas ratas metidas, y lo que hacemos es que en su hora de dormir, cuando ellas quisieran estar dormidas, las metemos en estos barriles que se mueven muy despacito y entonces las ratas se están moviendo ahí en los barriles, no se pueden dormir. Entonces tienen, por un lado, la privación de sueño del trabajador y la actividad forzada del trabajador, y les ponemos adentro de estos barriles comida y agua. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Lo que encontramos es que en un animal normal hay un ritmo de glucosa y hay un ritmo de triglicéridos, que es esto rojo, y los animales que están en estos barriles trabajando pierden el ritmo de glucosa y pierden su ritmo de triglicéridos. Bueno, se cambia hacia su fase de trabajo que está marcado aquí con esta línea amarilla. ¿Me pasa la que sigue? Estos animales que trabajaban en su fase de reposo subieron más de peso que los animales control después de 4 semanas. Estos verdes que les estoy mostrando aquí se metían a los barriles en una hora normal en que normalmente están despiertos. Ahorita no voy a enfatizar mucho en ellos. Y también vemos que estos animales, aquí están los colores invertidos, son intolerantes a la glucosa, desarrollan esteatosis hepática, mayor cantidad de manchas de lípidos dentro de su hígado. ¿Me pasa la que sigue? Y cuando fuimos a ver su actividad, este es un animal normal que tiene poca actividad de día, mucha actividad de noche. ¿Cómo come un animal normal? Pues come poquito de día, mucho de noche. Son diferentes semanas en que estuvimos siguiendo esto, poco de día, mucho de noche. ¿Me pasa la que sigue? Y cuando fuimos a ver lo que le pasaba a nuestra rata trabajadora, se pierde este esquema de diferencia entre el día y la noche. ¿Me pasa la que sigue? Y cuando fuimos a ver cómo comían, encontramos que a la primera semana de trabajo empezaron a comer más durante sus horas de trabajo en el barril donde los metemos. Pasa la segunda semana, ya están comiendo más, seguramente porque están despiertas, o sea, están adentro de estos barriles y ahí está la comida, y como no se pueden dormir, pues comen, ¿no? Y entonces empiezan a comer a las horas en que normalmente deberían estar despiertos, y ya para la 4ª semana comen casi todo su alimento de día en vez de estar comiendo de noche, porque están despiertos, porque están trabajando. ¿Me pasa la que sigue? Y entonces pensamos, ¿es posible que esta forma de comer inadecuada
haga que nuestros animales trabajadores estén desarrollando adiposidad, estén subiendo de peso, estén teniendo todo este problema metabólico. Vamos a evitar que coman en las horas inadecuadas. Y entonces a estos trabajadores, me da la que sigue, los pusimos a trabajar en los barriles, pero no los dejamos comer. Y entonces en esta barra oscura tenemos los trabajadores que, aunque estaban trabajando en sus horas de reposo en los barriles, no los dejamos comer a deshoras, sino que los poníamos a comer de noche como cualquier otra rata. Y en blanco tenemos aquellos a que las pusimos a trabajar y solamente comían en el barril a deshoras mientras están trabajando. O sea, ese es el trabajador nocturno que come mientras trabaja, y ese es el trabajador nocturno que no come cuando trabaja, sino que sale del barril y le damos un buen desayuno y se va a dormir o se va a descansar. Y vemos que entonces cuando le damos la comida a la hora adecuada, a la hora que normalmente debería comer, no sube de peso, comen igual todas, tampoco acumulan mucha grasa abdominal. Y con esto vimos nosotros, y les vuelvo a hacer énfasis, qué importante es la hora de la comida. La hora de la comida debe estar siempre en congruencia con el ciclo luz-oscuridad y con la hora en que normalmente deberíamos estar despiertos. Entonces, por ejemplo, para el trabajador nocturno, que pues es forzado a estar despierto de noche, seguiría siendo adecuada su hora de comer el día, porque es un ser humano, y el ser humano come de día, y debe desayunar y comer y cenar de día. ¿Me pasa la que sigue? Bueno, y entonces con estos datos termino, y mi mensaje a llevar es que tenemos un reloj biológico que dicta tiempos para todas las funciones de nuestro organismo y para nuestra conducta, y que existen muchas señales de tiempo que inciden sobre este reloj. Esta quizás, la de luz y la luz y noche, es muy importante, pero que también la hora del alimento, la hora de actividad, necesitan estar todos coordinados para no generarle un conflicto y una mala función al reloj biológico. ¿Me pasa la que sigue? En esta imagen les muestro lo que deberíamos tener en mente sobre nuestro organismo. Es un organismo con un reloj y con muchos relojitos en todos nuestros tejidos. Todos los tejidos cambian sus funciones de día y de noche y todos deben estar coordinados. Y un factor importantísimo que puede influir y que puede modificar a estos es la hora de la comida. De allí que entonces el término crononutrición, que es el tema que hoy nos reúne aquí, resulta muy importante y lo debemos tener en mente siempre cuando veamos cuáles son las actividades y las horas de comer de una persona. Muchas gracias, eso es todo.